Vamos a hablar ahora de toda una polémica que ha causado entre los peatones la instalación de estas estructuras que tienen un nombre bien especial. Se llaman segregadores esféricos. Son unos círculos de concreto y están justo fuera del Mall Costanera Center. Claro, unas piezas de hormigón que buscan, según el municipio de Providencia, prevenir que se instale el comercio ilegal. El problema, ustedes lo pueden ver, es cosa de ver las imágenes, impide en parte el libre tránsito de los peatones, reduciendo considerablemente el espacio para que las personas puedan circular. No es una, ni tampoco dos. Son casi 30 esferas de hormigón reunidas en un pequeño espacio, llegando al Costanera Center. O sea, es para prevenir, creo yo, que se instalen los comerciantes ambulantes. Pero han hecho distintos experimentos. Habían una jardinera gigante, después hicieron una reja y ahora inventaron esto de los círculos. Ha visto todo el proceso en esta vereda de Avenida Vitacura a pasos del Costanera Center. Entiende la finalidad de esta intervención, pero también es crítica sobre los problemas que conlleva. Para caminar como que entorpece un poco ese andar. Entonces igual a ciertas horas, en la mañana, en la tarde, es súper complicado transitar. Crítica que se repite entre varios transeúntes, pero este espacio está siendo intervenido por el municipio de Providencia, con la finalidad, dicen, para evitar el comercio ambulante y los delitos, algo que estaría cumpliendo porque se ha reducido en un 20% los delitos de mayor connotación social en el sector comparado con el año anterior. Los robos violentos han caído y también los robos con fuerza, según el municipio. Junto a un ingeniero en construcción analizamos esta intervención. Este es un tipo de arquitectura hostil, podríamos decir que arquitectura hostil, porque ¿qué es lo que busca? Que las personas, en este caso el comercio, no se instalen en este sector. Lo que busca la arquitectura hostil es que la gente se quede el menor tiempo posible en ciertos lugares. Y se está logrando en esta ocasión. Dificultar el comercio ambulante en la zona y desincentivar los alunizajes es el principal objetivo de estas estructuras. Estas esferas que hoy se encuentran fuera del centro comercial forman parte de la tercera etapa de la intervención, que se encuentra en ejecución sin que se haya definido una ubicación final. Efectivamente, las esferas son móviles, pero ahora la intervención deja poco espacio para el peatón. Podemos tomar rápidamente la medida y tenemos 35 centímetros. 35 centímetros de ese pequeño espacio. Y este que sería un pasillo más transitable, no tenemos más de 1,20 m de distancia. Entonces, volvemos a la problemática del tránsito de las personas. ¿Qué pasa si es que viene una persona con movilidad reducida, viene en silla de ruedas? ¿Cómo pasa acá? Es algo como la ciudad de cemento, ¿no? Sí, pero como algo más práctico. Claro, se ve bien entretenido, bien algo entretenido. No se ve tan glamoroso, pero en cierta forma eso sí que evita el comercio ambulante. También se están instalando estos jardines sustentables con el mismo propósito en materia de seguridad que las esferas, según dice el municipio, y que por cierto también reducen el espacio de la vereda, valioso espacio para los más críticos, sobre todo en una época donde aumenta la afluencia de peatón, producto de las compras de Navidad. Seguimos con otras noticias. Les vamos a contar de un operativo realizado por la Interpol en 12 países de Sudamérica y que terminó con el arresto de más de 100 personas y además miles de elementos falsificados que fueron incautados. Claro, el objetivo era justamente desbaratar estas redes de falsificación de distintos artículos y en este contexto, en Chile se incautaron miles de joyas que eran comercializadas en el sector oriente de la capital. Era todo tipo de joyas, pulseras, anillos, aros y collares, entre otros. Todo en la mayor incautación de elementos falsificados. Se localizaron puntos de venta de réplicas, confiscando 2.478 artículos. Se desarrollaron las diligencias primero de obtención de información respecto de estas personas que estarían comercializando este tipo de productos, locales comerciales, puntos estratégicos donde ellos confeccionaban y armaban este tipo de joyas para posteriormente publicarlas y ponerlas a la venta en locales de la propia marca
y la empresa que ellos representan de venta de joyas. Las casi 2.500 joyas tenían un avalúo superior a los 500 millones de pesos, pero el trasfondo es mayor. Le hablamos de un mega operativo a nivel sudamericano denominado Creta 2, intervenciones en 12 países de América, donde el foco fueron delitos relacionados con la propiedad intelectual e industrial. En Sudamérica siempre ha estado Paraguay, especialmente con la triple frontera, en donde se falsifica desde todo. No obstante, Perú también, que falsificaba mucho todo lo que era la ropa, digamos, poleras de marca, buzos. Bueno, eso ha cambiado, han seguido ellos falsificando, se han ido perfeccionando en la falsificación, pero también han ingresado otros al mercado. Por ejemplo, en Chile se compraban cosas falsificadas y se traían a Chile. Claro, y es que cada país tiene su propia industria falsificadora, y acá no fue la excepción. La Interpol afirmó que los países intervenidos fueron Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y Chile. Y en nuestro país, las especies falsificadas fueron aros, collares, colgantes, pulseras y anillos, joyas en general. Años atrás, ¿esto pasaba? Siempre pasado. Debe ser correcto nomás para que tener buena clientela, porque no es poco lo que se paga por el oro, entonces hay que ser correcto ahí nomás. Se realizaba un proceso de montaje de la joya, un pulido, ¿cierto? Y un tratamiento para el brillo de la joya, y luego de eso se publicaban y se comercializaban. Se pudo determinar que el precio de comercialización que tenía esta empresa era aproximadamente del 10% del valor real. Vendían productos como si fuesen originales de esta marca española y a un bajísimo precio. En este mall del sector oriente fueron comercializadas algunas joyas que, por ejemplo, si su precio de mercado era 1 millón de pesos, el valor al cliente era de 100.000 pesos. ¿Cuánto esto perjudica al rubro de los joyeros, básicamente? Yo creo que bastante, por cuanto se pierde la credibilidad. Y eso dentro del rubro de joyería es importante. Claro, lo perjudica mucho. Nos conocen y la gente viene acá precisamente por eso. Tenemos credibilidad y ellos tienen confianza en el tipo de joyas que les estamos vendiendo, que se están expidiendo. A nivel sudamericano, en total 104 personas fueron detenidas y se incautaron más de 11.000 artículos piratas. En Ecuador desarticularon una red de producción y distribución de licores falsificados y la industria del cigarro también fue afectada, incautándose en Brasil un avalúo de 250 millones de dólares en estas especies. Pero no nos olvidemos que en Chile hace muy poco también encontraron una fábrica acá que falsificaba miles y cientos de cigarrillos. Es decir, por eso insisto, o sea, aparecemos en esta noticia por una situación de falsificación de joyas, pero la verdad es que Chile hoy día se está transformando en una gran plataforma de mucha falsificación, porque ingresar materia para acá está siendo fácil, sacar materia para afuera también está siendo fácil. Paraguay no se queda atrás. En la triple frontera con Argentina y Brasil dieron con un almacén clandestino de fabricación de zapatos falsificados, valorados en $750.000. Muchos otros países están tomando la posibilidad, ¿cierto?, de hacer ellos sus propios temas y no tener que depender de un solo país, sino que el crimen organizado se está expandiendo, en que cada país está haciendo lo suyo hoy día y no tan solo concentrado en uno. O Paraguay hoy día sigue con todo este tema de falsificación, y otros países vinieron ahora a otro crimen organizado a hacer la competencia a esas falsificaciones. Estas falsificaciones están relacionadas con otras actividades delictivas graves, tales como el tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero. Es la operación Creta 2 la que dejó a más de 100 personas detenidas en toda Sudamérica.